Bueno, yo recuerdo que mi jefe, en mi etapa en Suiza, cuando trabajaba en Clarkson Shipping, me dijo una frase que me impactó, ¿no? Y es que decía que por mucho que el mundo cambie, hay cosas que no lo van a hacer. Y ese es el sector marítimo, porque al final llevar una cosa de un punto A a un punto B, de momento se va a tener que seguir haciendo en un barco. Y precisamente de ese sector tenemos a nuestro siguiente invitado de hoy. En Más que Negocios hemos tocado muchísimos sectores, pero nos faltaba el marítimo. Por eso en este capítulo número 26 de nuestro podcast es un placer tener con nosotros hoy a Alonso Luque, CEO iba a decir de Total, estábamos hablando antes, de TTI Algeciras, que ya lo tenemos con nosotros y nos recibe en su despacho. Que también es Total. Correcto, Total Terminal Algeciras, International Algeciras. Un placer, Alonso. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación era tuya, jugamos en casa. Normalmente este podcast se suele grabar en el Hotel Occidental Banús, en Marbella, a los que de nuevo os agradecemos su oportunidad, pero hoy nos escapamos de ese entorno, nos encontramos inmersos en un entorno fascinante como es esta bahía de Algeciras, en su puerto, en la terminal de Isla Verde de TTI. Aquí nos recibe su CEO y, como te decía, Alonso, no sé cómo lo ves tú, porque a mí me llamó eso mucho la atención de esa frase que decía mi jefe, que a pesar de que ahora el mundo está cambiando, no cambia tanto el sector marítimo. Precisamente la semana que viene tenemos, creo que una cumbre, ¿no?, que organiza el comité, es el Comité de Protección del Medio Marino, donde se espera que se aprueben medidas revolucionarias con el sector para que cambie. En fin, vamos a dejar de tener barcos en el mar que vayan con combustible fósil y que ahora sean eléctricos, ¿no? Pero tampoco cambia tanto el sector de momento, ¿no? Bueno, yo no estoy al 100% de acuerdo con lo que tu antiguo jefe decía, porque sí que está cambiando en dos aspectos, en el lado mar y en el lado tierra, ¿no? En el lado mar, porque los barcos cada vez han sido más mayores, más grandes, y con las medidas ecológicas, medidas medioambientales que se les están instalando para tratar de ser lo menos contaminante posible. Es verdad que la tendencia es tratar de ser cero emisiones en el 2030, que esperemos que sea ahí, pero si no en el 2030 será en el 2035, será cuando tenga que ser, pero esa es la tendencia, ese es el camino y por ahí se va. Y esos barcos tan grandes cada vez mueven mucho más contenedores, mucho más movimiento, mucha más mercancía, ¿no? En el lado tierra, pues en el lado tierra también ha habido desarrollo, porque todo lo que es el mundo de la informática también ha entrado dentro de lo que es nuestra actividad, y el ejemplo es ahora mismo TTIA, que es una terminal semiautomática donde los procesos se han aquilatado, se han reducido extraordinariamente, porque los sistemas informáticos hacen gran parte del trabajo, ¿no? O una parte del trabajo. Seguimos contando con bastante personal también asignado a las labores de carga, descarga, planificación, control, mantenimiento, temas administrativos, pero comparado con una terminal tradicional, lógicamente hemos reducido. Pero este es el camino también para poder competir en el mundo global. Si no somos capaces de reducir nuestros costes operativos y ofrecer a los clientes mejores tarifas, lógicamente los clientes se buscarán otros caminos, otros puntos de conexión donde sí los encuentren. Y nuestra labor principal es esa, es tratar de elaborar un producto que sea asequible para las empresas, que a la vez le dé un servicio garantizado y que les permita competir a ellos también a su vez en su entorno mundial. Pero yo te digo, por ejemplo, mira, en los últimos 7 años en los que yo llevo operando con Grupo Área, nosotros empezamos con televisión, radio, después pasamos por Facebook, ahora Instagram, TikTok, YouTube, es decir, la plataforma cambia y mañana no sabremos cuál podremos utilizar para llegar a la audiencia, pero lo que sí es que la constante es el cambio. Pero yo veo aquí esta terminal de TTI que no para, ¿no? Y sigue siendo un poco la misma cuando yo llegué al campo de Gibraltar y va a seguir siendo la misma. O sea, no veo en un futuro próximo que en vez de tratar aquí con grandes buques tratéis con drones. Nosotros no vamos a tratar con drones porque es difícil que un dron te pueda coger un contenedor o te pueda cargar o descargar un contenedor de un buque, eso está claro, ¿no? Lo que sí habrá será drones seguramente para servir a los buques que pasen por el estrecho, porque un buque que se tenga que parar o tenga que entrar en la bahía para recibir carga pequeña para consumo del buque, para cualquier tema que el buque necesite, probablemente se pueda hacer con drones
y el buque navegando para que no pare. El tema principal es que el buque tiene que estar en navegación constante o lo máximo posible para poder ser rentable, ¿no? Luego está lo que es el lado tierra, y el lado tierra, en nuestro caso y en nuestro proyecto, vamos a incluir en la expansión que estamos preparando, en el proyecto de expansión que estamos preparando, vamos a incluir una serie de elementos que van a hacer, que van a mejorar los sistemas informáticos que tenemos y los modelos operativos. También los vamos a mejorar, los vamos a cambiar y vamos a crear algo que sea mucho más eficiente en el futuro, ¿no? Porque estamos hablando de esa tecnología precisamente, que ya la vemos instalada también en el puerto de Algeciras, que leemos muchas veces las crónicas de Área Campo de Gibraltar, que es uno de los medios más innovadores, uno de los puertos más innovadores de todo el continente europeo. Y aquí una de las temáticas también que interesa es la preocupación que hay por esas terminales que pueden ser 100% autónomas, ¿no? Al final que no haya personas a pie de muelle. ¿Eso puede ocurrir y le preocupa o le ilusiona? En este momento no pierdo el tiempo en ese tipo de situaciones porque a corto plazo no se va a dar. Yo sé que hay terminales que son mucho más automáticas que nosotros, pero hay un factor que de momento no han podido conseguir y es el tema de la productividad. La productividad a la hora de la descarga y carga de los buques es un factor predominante. Entonces, ahora mismo se hace con personas o a control remoto. Y ese es un tema que sí se puede implementar para poder conseguir unas productividades razonables y adecuadas con lo que tenemos en este momento. ¿Podríamos ir a una terminal completamente automática? Sí, se podría ir. Pero los resultados que está dando ahora mismo la terminal completamente automática quizás no sean las esperadas en este momento. Es decir, se necesita refinar un poco ese sistema para que realmente la inversión que tengas que realizar, que es una inversión económica muy cuantiosa, sea lo suficientemente rentable para que te permita hacer esa evolución. De momento hay que ir paso a paso y nosotros lo que estamos haciendo es, efectivamente eso, es ir paso a paso con mejora de sistemas informáticos, con mejora de modelos operativos, con nuestros problemas, lógicamente, diarios, operativos que estamos sufriendo en algún momento y que realmente necesitamos también prestarle atención para poder solucionarlo. Pero creemos que ese es el camino y no hacer una transición directa a completamente automático, porque probablemente eso no nos va a dar los objetivos que nos está demandando el mercado en este momento, ¿no? Lo estamos diciendo, estamos hablando con Alonso Luque, el CEO de TTIA, de Total Terminal International Algeciras. Es un auténtico lobo de mar, ¿no? Porque ¿cuántos años podríamos decir que llevas dedicado tú al sector, Alonso? Pues yo creo que hace ya casi 40 años. No, 40 años, ya te lo digo. Y me imagino que casi ese medio siglo de vida dedicado al mar, porque al final es la esencia de este negocio, habrás recorrido esos 7 mares, está Sandokan y después Alonso, ¿no? No sé, dime más o menos así grosso modo, ¿tienes la cuenta de cuántos países o cuántos puertos has podido visitar? La verdad es que no tengo ese número, ¿no? Lo que sí... ¿Tú tienes el mapita en casa con las chinchetas? Todavía me quedan chinchetas que poner, de momento. Ya veremos a ver si soy capaz de ponérselas o vamos a cambiar, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de poder trabajar también en Sudamérica, en terminales que quizás sean muchísimo más tradicionales de las que estábamos acostumbrados en Europa, pero me permitió conocer un entorno diferente, todo Sudamérica, todo Norteamérica, y comparar lo que tenemos aquí con lo que había fuera. Y claro, llegar a la conclusión que probablemente lo que tenemos aquí tampoco es tan malo como creemos, sino realmente estamos en una posición bastante aceptable comparativamente con otros lugares, ¿no? Si me hablas de Asia, probablemente el tema sea diferente, porque las productividades en Asia son mucho más altas, pero también engañosas a la hora de compararlo, porque los tipos de operaciones son diferentes, porque Asia es un punto de destino final de los viajes o de origen, con lo cual les da el beneficio de que el número de contenedores que se cargan y descargan en el mismo barco son muchísimos más de lo que nosotros podamos llegar a hacer algún día, pero claro, eso te da también una mayor productividad. El barco no se mueve y entonces tú estás en una operativa con una
con una capacidad para poder sacarle productividad al barco muchísimo más alta de lo que podemos tener en una terminal como la nuestra, que a pesar de tener un porcentaje de transbordo importante, la carga local de importación y exportación le estamos prestando mucha atención y queremos que sea el referente para nosotros, porque primero porque servimos a Andalucía, servimos a la zona centro de España. Después porque los clientes se pueden ver muy bien atendidos y pueden tener una capacidad para poder exportar o importar a través del puerto de Algeciras, con más casi 200 puertos de conectividad, y eso al final es un valor añadido que se le da a toda la industria para poder expandir también su mercado, ¿no? Porque uno ve imágenes, ¿no, Alonso?, de esos puertos gigantescos de China, Ningbo, Shenzhen, etcétera, y dice uno, la verdad que da la sensación de que no solo Algeciras, España, Europa, está a años luz, ¿no? No. Es verdad que hay terminales que son monstruos. Es verdad que las terminales incluso están en islas que están conectadas a la tierra por un puente de 25 o 30 kilómetros. Es verdad que hay poca gente trabajando en cuanto a lo que es la superficie de la terminal, porque hay muchas que son automáticas, ¿no? O semiautomáticas, ¿no? También, bastantes de ellas, ¿no? Pero repito, la gran diferencia es el modelo o más bien el volumen operativo que se hace por cada uno de los buques que están manejando, ¿no? Yo acabo de volver de Corea ahora y he estado en algunas de las terminales y es verdad que en puertos de transbordo como puede ser Busan, al sur de Corea, las productividades no son mayores que las nuestras, en el sentido de que a pesar de tener operaciones muy altas en cuanto a número de contenedores, pero están en un nivel bastante parecido al nuestro, excepto en las operativas donde tienen que hacer mucho volumen de carga y descarga, que también lo tienen que hacer. En ese momento, claro, al ser un puerto de destino, un puerto final o un puerto de origen, les permite hacer toda esa operativa con mucha más rentabilidad, ¿no? Porque yo entiendo que las administraciones de esos países, estaba haciendo la mención ahora de Corea o China en concreto, que el caso de Shenzhen, por ejemplo, es casi milagroso, ¿no? Hace 30 años era un pueblo pesquero que nadie conocía, y ahora de repente es un hub a nivel internacional en el sector marítimo y tecnológico increíble, ¿no? Yo imagino que eso habrá tenido un empujón de la administración tremendo, que no sé si a lo mejor tenemos aquí, o sea, no sé si Europa, España, Andalucía, las distintas administraciones, en este caso en este puerto concreto del que estamos de Algeciras, miman lo suficiente a este puerto como para que pueda competir al nivel que está en el resto, ¿no? No sé si tú, que estás aquí a pie del cañón todos los días, si tuvieras esa carta de los Reyes que es los que pedirles, ¿qué le pedimos, ¿no?, a las administraciones? Una sola frase: que nos consideren como proyecto de Estado, cosa que hasta ahora no sucede. Esos puertos que tú estabas mencionando, de Shenzhen, de Busan, son proyectos que se han considerado como proyectos de Estado desde un principio, y el Gobierno central les ha prestado muchísima atención y mucho apoyo financiero, ¿no? Al puerto de Algeciras realmente tenemos muchas carencias, tenemos no voy a decir poco apoyo financiero por parte del Estado, porque probablemente también nosotros tenemos que ponerse encima de la mesa proyectos que el Gobierno pueda comprarnos, pero ese apoyo en cuanto a ver los proyectos que tenemos, a ver qué queremos hacer en el futuro, a ver cómo podemos llegar a mayores destinos, a mayores conexiones internacionales, y a la vez que vengan aquí, que traigan clientes, o que nos ayuden a traer esos clientes, que nos apoyen con todo ese tema. Yo la verdad que lo echo de menos esa situación, ¿no? Ahora tenemos un proyecto muy importante y en algunas entidades del Estado me estoy viendo un poco defraudado porque no están dando lo que se espera, el nivel que se espera para un proyecto de estas características. Hay otros departamentos del Estado, la Junta de Andalucía, del Gobierno Central y demás, que sí que están por la labor de apoyarnos. Entonces, bueno, ahí digamos que hay
una dicotomía en el mismo estado de partes que sí están por la labor y partes que, bueno, que están menos por la labor. Y Europa, en este caso, a pesar de los continuos requerimientos de mejora y de considerar al puerto de Algeciras como un proyecto de Estado en cuanto a la mejora de ferrocarriles, a pesar de que está financiando todo lo que puede para que podamos incrementar nuestras inversiones, nuestro volumen y demás, también nos está poniendo algunas piedras, como por ejemplo el ETS, que ha impuesto y que de momento nos ha pasado factura en algunos servicios y hemos llegado a perder algunos miles de contenedores, pero en definitiva no se hace en el frente. Quiere decir, el frente de lo que es nuestra costa, ¿no? Está claro que Europa tendría que tener también los ojos mucho más abiertos, una visión estratégica mucho más amplia para poder tratar de recoger todas las sensibilidades que van produciendo sus decisiones, porque parece que están en Bruselas, toman las decisiones y que eso parece que no le va a afectar a nadie, y eso no es así. Hay un impacto inmediato de todas las decisiones que se toman en Europa que a veces son impactos negativos, ¿no? Mira, el otro día también recuerdo una visita de un compañero japonés que conocía por primera vez Andalucía, se fue maravillado. Recuerdo una frase que decía, dice, el sol aquí brilla como en ningún sitio, ¿no? Que lo diga de Japón, ¿no? Un criterio muy objetivo. Y haciendo preguntas sobre el entorno, claro, lo recoges en el aeropuerto de Málaga, te lo traes recorres todo el litoral de esta Costa del Sol que acaba prácticamente aquí en Gibraltar, inicio de la Costa de Luis en Tarifa, y flipaba, ¿no? Y decía, este entorno es apasionante, es increíble cómo en una hora de carretera podemos encontrar esta oferta, ¿no? Y decía, pero oye, vamos todo el rato en coche, aquí parece que hay mucha gente, aquí puede haber por lo menos, no sé, una estimación, pues sí, 1 millón de habitantes, ¿no? Y dice, ¿no tenéis un tren con el que poder sustituir? Y te quedas como, lo da por hecho, ¿no? Como que tiene que haber un tren, que en poblaciones tan importantes que muevan tanto volumen de personas, tiene que haber un tren, ¿no? Y aquí no lo tenemos, es increíble, ¿no? Bueno, eso es lo que he dicho antes, que era proyecto de Estado, quiere decir que todo el sur de España, sur de Europa, que en este caso deberíamos de tener bastante más apoyo para todo ese tipo de proyectos, ¿no? Que quizás todas las partes de España pueden pedir, ¿no? Nosotros tenemos que pedir lo nuestro, lógicamente, y tenemos que pedir que tengamos un mínimo de infraestructura suficientemente fuerte, viable y que nos permita movernos con cierta suficiencia y tranquilidad, ¿no? No hay ferrocarril en todo el litoral, aunque parece ser que hay gente que está pensando en un proyecto de litoral, pero que no hay nada todavía. ¿Te gusta ese proyecto? Dentro de lo que se puede conocer, pero al final un tren, hasta ahora acaba en Fuengirola, moviendo personas, ¿no? Y que pueda acabar en la línea, aquí en Algeciras. Hombre, a mí yo creo que es algo que nos gustaría mucho y descongestionaría también las carreteras, ¿no? Porque la gente se sentiría libre de decir, bueno, voy en coche o voy en tren, y mucha gente utilizaría el tren, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Yo lo veo también desde el punto de vista de mercancías, ¿no? Si no lo pones al lado un tren de mercancía, pues probablemente esté incompleto. Pero bueno, no se puede tener todo, pero hay que empezar por todo. Pero quita eso y coge las carreteras ya están siendo insuficientes. Solamente cuando entras en la autovía A7 entre Sotogrande y Algeciras, ahí te das cuenta de que hay ciertas horas que esto parece la Castellana de Madrid en las horas puntas, o sea, no te puedes mover, ¿no? Y los camiones ahí tienen mucho impacto, ¿no? El trasiego de camiones continuo. Entonces, bueno, o le ponemos a esto empuje, énfasis, y que las entidades que necesitan tomar las decisiones y tomar el mando de todo esto lo hagan, o vamos a seguir así otros 30 años más, o el tiempo que sea necesario hasta que alguien saque un poco la bandera y mueva a la sociedad, ¿no? Que hombre, está claro, tú lo decías, yo creo que cada uno al final va a reparar su casa y me imagino que pues, los castellanos pretenderán declarar bien de interés cultural el Valle del Jerte, no lo sé, o cada uno tendrá su propia reivindicación. Pero está claro que aquí se reúnen una serie de circunstancias, de factores, que el que viene de fuera, independientemente de que pueda parecer un cliché, o nosotros que somos de aquí, tú creo que eres de Mijas, también eres de Benalmádena. Benalmádena, costasoleño, pues también por ahí hay conflicto en el tráfico importante en la 7, ¿eh? Pero esta zona de la Costa del Sol, que englobamos todo como un área metropolitana desde Málaga hasta aquí, el tener la situación de Gibraltar, el tener el estrecho enfrente, yo creo que efectivamente no es un cliché, es que es una realidad. Esto
volvemos a que conocemos algo de mundo, y las circunstancias que hay aquí es difícil encontrárselas, no en España y en Europa, es en el resto del mundo. Aquí estaba la Atlántida, esto es la tierra prometida, macho. Bueno, ahí puedo comentar lo que le escucho a todos los visitantes que vienen de fuera, ¿no? Muchos de ellos son de países extranjeros que vienen a visitarnos, vienen a conocer la terminal, vienen a hablar un poco acerca de posibilidades de colaboración, tanto proveedores como clientes. Y al final acabas hablando acerca de la zona, de la idiosincrasia de la zona, de toda la amalgama que hay de nacionalidades, de posibilidades, de tener 3 o 4 sistemas fiscales diferentes en 17 kilómetros, de tener un Gibraltar ahí enfrente o un Marruecos enfrente que realmente nos está... Yo no voy a decir que nos esté... de alguna manera obstruyendo el desarrollo futuro, pero en definitiva debemos ser lo suficientemente inteligentes como para poder amalgamar todas esas posibilidades para poder construir algo para las generaciones futuras, ¿no? Porque eso ya lo han hecho los nuestros en el pasado, hemos llegado hasta aquí, estamos ahí, pero necesitamos hacer más de lo que se está haciendo en este momento, ¿no? En este momento yo creo que las administraciones están bastante paradas y se necesita más movimiento, ¿no? Que si dices que es difícil ya poner de acuerdo a las administraciones aquí, podría ser, ¿no?, yo que sé, una quimera, una utopía, el decir, venga, pues vamos a ponernos de acuerdo Europa, España, Gibraltar, Marruecos, y vamos a convertir este eje del estrecho en un... Debería ser así, entiendo yo, a nivel competitivo, para competir con el resto de zonas estratégicas marítimas, tendríamos que ser aliados más que vernos con recelo, ¿no? Cuando se habla ahí de las confrontaciones políticas y de que cada partido político tiene su propia agenda y tiene sus propios objetivos políticos y demás, yo siempre me acuerdo de mi estancia en Sudamérica, donde había países que el ministro de Economía no cambiaba, a pesar de cambiar el matiz político del gobierno. ¿Y por qué era eso? Primero porque la economía se estaba desarrollando bien y el que entraba reconocía que se estaba haciendo bien y continuaba con el mismo ministro de Economía y Hacienda, ¿no? Entonces, aquí no, aquí tendemos a cambiarlo inmediatamente, porque cambiar todas las cabezas para que se note que hemos llegado y para que se note que las cosas, no todo se hace bien y no todo se hace mal. Es decir, si hay cosas buenas de antes, ¿por qué no se mantienen en el futuro? Es imposible que así podamos desarrollar nada si cada 4 años estamos cambiando las cabezas de las decisiones, la gente que tiene que decidir las futuras políticas y empezar de nuevo otra vez y de cero para poder continuar, a no ser que haya un relevo del mismo partido político y pueda continuar con algo, que también hay cambios sustanciales en esa situación. Entiendo que eso es un error y entiendo que todo aquello que funcione no hay por qué cambiarlo, sino que continúe independientemente del partido político que gobierne en ese momento, ¿no? Además estamos viendo en este cambio de paradigma en el que estamos inmersos, pues las baterías, ¿no?, que hablamos de litio famosas, al final hacen que el mundo, el comercio, ponga los ojos en África, ¿no?, donde yo creo que pues, las siguientes partidas del juego se van a desarrollar ahí por bien que controla esos recursos, ¿no?, o cómo se explotan y demás. Entonces, claro, el que quiera llegar ahí tendrá varias vías, pero una es esta, ¿no? Además tenemos también el Mundial en Marruecos, que también va a hacer en el 2030, en fin, una serie de circunstancias y noticias micro y macro que siguen poniendo en valor este entorno y que recalcamos el foco aquí, ¿no? Entonces, da la sensación de que casi podemos estar en el momento más importante de la historia del estrecho, después de esa época de la Segunda Guerra Mundial que hablaba Reverte en el italiano, ¿no?, donde aquí se cocía todas las lentejas. Estamos en un momento importantísimo para el entorno. El momento, y yo siempre he escuchado desde que he llegado a esta zona, cada 10 años había un momento, pero nunca lo llegábamos a ejecutar. Ahora, efectivamente, estamos otra vez en un momento decisorio, en un momento que realmente puede ser, no voy a decir crítico para el futuro, pero sí importante para el futuro, con desafíos, con retos. Pero bueno, estamos aquí y las generaciones venideras estarán aquí también para intentar que esos desafíos y esos retos se puedan solventar y se pueda construir todo aquello que se necesita, pues para darle un desarrollo futuro a toda esta zona que realmente se merece, ¿no?
hay una población importante, hay preparación de las nuevas generaciones, no hay demasiado terreno industrial probablemente, pero el que hay habría que explotarlo al máximo. Y tenemos una industria logística muy importante. El puerto ha creado en este entorno, ha creado en estos años anteriores una comunidad portuaria muy potente, muy bien preparada, con mucha experiencia en todos los campos, mucha experiencia también en el mercado internacional. Están haciendo un trabajo increíble para poder atraer mercancías de todos los lados del mundo y creemos que eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Y todo eso, vuelvo al principio otra vez, vuelvo a lo que comentaba antes, y es, todo esto hay que reflejarlo en un proyecto de Estado para que todo lo que se está trabajando en este tema no caiga en saco perdido, o como quieras llamarlo, ¿no? Porque la verdad es que toda esta gente que está trabajando para poder hacer esto merece el respeto por parte de todas las entidades para tratar de impulsar la economía del Campo de Gibraltar, ¿no? Y precisamente, hablando ya del concepto Campo de Gibraltar, esa comarca andaluza ubicada en el sur de Cádiz, que representa todos estos municipios, donde está enclavado este puerto de Algeciras donde nos encontramos, uno si al final pregunta de Peñaperro hacia arriba o incluso casi de Estepona hacia adelante por este enclave, ¿no? O lo googlea, al final vamos a tirar siempre a lo mismo, ¿no? O el de Algeciras y el puerto de Algeciras, el primer titular que sale es relacionado con el narcotráfico, y a cualquiera que tú le preguntes te dice que por aquí pasa de todo, ¿no? Qué triste. A ver, todos los puertos, todos, sin ninguna discusión, tienen un matiz negativo, que es el tráfico de productos ilegales, digamos, inaceptables para el consumo. Entonces, ninguno se puede esconder. Acabamos de tener un ejemplo ahora hace menos de un mes en algún otro puerto español, pero que todo esto pasa también en los puertos europeos, y en los puertos de Asia y en los puertos americanos. O sea que esto no es nada que sea exclusivo de aquí. Aquí quizás tenga más renombre porque somos más pequeños, pero en definitiva, si nos damos cuenta, estamos moviendo aquí cerca de 5 millones de TEUs entre las dos terminales. Y esos 5 millones de TEUs, al final, si te vienes a dar cuenta, a lo mejor son, ¿cuánto? 1000 TEUs, 500 TEUs, que producen toda esta parafernalia y producen toda esta publicidad negativa. Eso no es justo tampoco. No es justo porque creemos que el 99,999% estamos dedicados y están dedicadas las personas que trabajan en este sector y en muchos otros sectores, estamos dedicados realmente a construir y no a buscarte el camino fácil con ese tipo de historias, que nunca es fácil, porque al final, no sé lo que piensa la gente, pero al final eso tiene un fin que todos sabemos cuál es. Entonces, parece mentira que todavía no nos hayamos dado cuenta de ese tipo de cosas, ¿sí? Y para ubicar un poco a la audiencia, hablas de eso, entonces, de esa cifra de 5 millones de TEUs, para tener una referencia, ¿en qué posición se encuentra a lo mejor Algeciras con respecto a otros puertos a nivel mundial? ¿Estamos en una posición fuerte? ¿Esos 5 millones de TEUs es un volumen importante? A ver, en la escala mundial, no sé si estaremos en 23 o 24, una cosa así. La verdad es que no sé exactamente a nivel mundial en dónde estamos. En España estamos en una posición relevante. ¿Que podríamos haber tenido más? Sí. No se han dado las circunstancias, no se han dado los condicionantes para poder incrementar ese volumen, y estamos donde estamos, con una cantidad de movimientos también importante, lógicamente, porque en España, si no somos los primeros, estamos ahí en movimiento, y esto en definitiva también se debería de valorar por todas las partes, empezando por las entidades gubernamentales, administraciones regionales, locales y la misma población, ¿no? de que realmente el puerto como tal produce tal cantidad de empleos directos e indirectos e inducidos que muy pocas industrias lo están haciendo, ¿no? Estás hablando entonces de que hay un porcentaje ínfimo, ¿no? De menos de un 1% de esa mercancía que entra y que sin embargo es la que genera al final la publicidad, ¿no? O la que más
la que más suena, ¿no? Y hoy precisamente, Alonso, leía también en los compañeros de Área Campo de Gibraltar de que se presenta hoy un buque que presenta la Guardia Civil, que se llama el Duque de Ahumada, y que leía que es el barco más importante, más grande, ¿no?, que ha tenido la Guardia Civil en su historia, que precisamente lo votan para poder patrullar en el estrecho, ¿no? Y ahora está muy en boga también las medidas que está tomando Trump en el Mar Caribe. Yo no sé si quizás el Duque de Ahumada es para volvernos un poco más trumpistas aquí a la hora de erradicar todo este tipo de problemas, pero hay veces que da la sensación que la gente aquí lo espera. No sé cómo lo ves tú. Bueno, vamos a ver. La Guardia Civil ha tenido un papel preponderante, Guardia Civil y Policía Nacional, lógicamente. Ambos cuerpos han tenido un papel preponderante en toda la lucha contra el narcotráfico, claramente. Y necesitaban mejores medios. El Duque de Ahumada viene pues básicamente para reforzar esos medios, para poder darle mayor capacidad operativa y para tratar de eliminar toda esta situación que tenemos, no solamente con el tema del narcotráfico, también con la inmigración ilegal y demás, ¿no? Yo me alegro bastante de que la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo estupendo y que sé, porque conozco a bastantes de ellos, que lo hacen con una valentía y con un coraje importante, que tengan medios para poder defenderse y para poder tomar acciones en un momento dado, ¿no? Si nos estamos pareciendo a Trump o no, bueno, a ver, yo creo que son cosas totalmente distintas. Trump está haciendo un poco de política con lo suyo, le va bien en ese momento, entonces digamos que se quede con lo suyo, pero nosotros tenemos que mirar lo nuestro y tenemos que tratar de proteger nuestras costas al coste que sea. Y con este nuevo buque yo espero que mañana, además, en la presentación oficial y que se va a hacer para toda la comunidad portuaria, entiendo que se nos explicará exactamente cuáles van a ser sus objetivos y sus roles en todo este tema, ¿no? Hombre, de luego no creo personalmente que la solución sea poner al Duque de Ahumada ahí a disparar a diestro y siniestro a las embarcaciones que vayan cruzando, ¿no? Porque al final, bueno, efectivamente eso es una política de uno y aquí afortunadamente creo que hemos ido llevando otra y que ha ido dando mejores o peores resultados, pero bueno, es lo que estamos viendo en el estrecho, que no es solo, también hablamos de droga, inmigración, ¿no?, que son los titulares que llaman la atención, pero también más relevantes a nivel internacional, como incluso el armamento, ¿no? El otro día había también una noticia que decía que un buque quería recalar en Gibraltar, pero al final no quería bordear el estrecho y las aguas españolas para evitar sanciones y demás, ¿no? Yo no sé hasta qué punto quizá este tipo de decisiones son logísticas o políticas y me llama la atención en ese momento en el que un buque tiene la previsión de recalar en estas aguas y le dicen que no sé quién tiene la última palabra, el país la naviera, el país de bandera del buque, el puerto. La última palabra la tiene la Capellanía Marítima, que es la que decide si da la autorización o no, hasta donde yo sé. El puerto de Algeciras, en este pero caso, lógicamente hay unas órdenes desde el Gobierno central, que es quien realmente toma esa decisión. Entonces la naviera lo que hace es que se busca los caminos que crea necesarios para poder mover su mercancía, ¿no? Son temas políticos, son temas que no tienen nada que ver con el tráfico comercial y por lo tanto yo hasta ahí no me gustaría entrar porque claro, la política tiene otros condicionantes que no conozco en ese momento y como no los conozco tampoco quiero comentar sobre ello, claro, porque lógicamente no me quiero equivocar en definir qué es lo que está pasando ahí. Porque al final tú dices, de esa experiencia amplia tuya, hablamos de casi medio siglo, 40 años recorriendo los mares, ahora has vivido de todo, me imagino, evidentemente, pero ¿tienes así alguna situación, no delicada, pero bueno, anécdotas, momentos que tú digas, ostras, aquí sí he sudado la gota gorda? Tendrás un montón de experiencias, ¿no? He sudado la gota gorda, fíjate, yo estuve 3 años en Argentina, en la Terminal 4 de Argentina, y ahí sí que sudé la gota gorda en un momento dado porque la situación económica, política de la Administración Central era absolutamente desafiante, ¿no? Con los sindicatos, con el Gobierno, con la posibilidad de que la terminal la confiscaran en un momento dado, con los temas que teníamos de robos en la terminal, con la desaparición de contenedores enteros. Entonces hubo un momento en el que realmente estaba
bastante agobiado con toda esa situación, ¿no? Pero bueno, eso también fue un máster, ¿eh? Eso fue un máster que yo siempre digo y lo defino como el máster que se necesita para saber cómo no hacer negocios. Porque, en definitiva, si te metes contra el gobierno, contra los sindicatos, ¿verdad?, al final mejor no hacer nada. O sea, mejor es esperarte y cuando los tiempos vayan cambiando, pues entonces vas tomando tus caminos, ¿no?, para poder solucionarlo, ¿no? Y eso me enseñó bastante, ¿no? Me enseñó muchísimo. Entonces, eso yo al final lo estoy intentando implementar en mi vida diaria, ¿no? Y además que no son calientes no los argentinos, ¿no? Si extrapolamos a las barras bravas de Boca, Millonarios y tal, en el ámbito portuario tiene que ser una lidia complicada. Es una copia, porque tú tienes... Con el mate, sí, casi Alonso, ¿no? No, gallego. No, gallego, ¿no? Sí, pero... Los nombres no se utilizan, más bien el apodo generalizado para todos los españoles, que es gallego. Y vos eras el gallego allí, ¿no? Te voy a decir una cosa, y es... mi experiencia en Argentina tuvo dos aspectos. Un aspecto profesional, que realmente no me puedo quejar porque me fue bastante bien. Un aspecto personal que me permitió conocer un país como Argentina, al que le tengo ahora mismo mucho cariño, y con el que me siento bastante identificado y sigo todas las noticias porque sé más o menos por dónde van los tiros, ¿no?, en la política y en la economía en Argentina, ¿no? Y luego que es un país inmenso con mucha riqueza, ¿no? Pero también porque fue la base para poder conocer el resto de Sudamérica, ¿no? Entonces, claro, mi asignación a otros proyectos en Sudamérica me dieron la oportunidad de conocer a mucha gente, muchos países, muchos políticos también, cada uno con sus diferentes sensibilidades, y eso al final te va enriqueciendo poco a poco, ¿no? También tienen ahí nuestros hermanos argentinos uno de los políticos de más auge, ¿no?, viral en redes ahora, que es León Milei. Ahí está, ¿no? Ahí está Argentina, está Trump, está Milei, nosotros nos centramos en nuestro puerto, en nuestro entorno. Y eso hablabas tú, de esa experiencia que has ido aprendiendo aquí, fuera, pero precisamente en un caso como el tuyo, que no ha tenido que ser fácil, porque precisamente que tú no vienes del sector marítimo. Tú, como dices, eres de un pueblo de la Costa del Sol, como es Benalmádena, que tiene buena tradición pesquera, creo, pero lo tuyo quizá hubiera sido... Muy antigua. Lo tuyo tenía más sentido el haber estado aquí hablando a lo mejor de la elaboración de milhojas, si no me han dicho mal, más que de transporte marítimo, ¿no? Bueno, pero porque mi padre tenía una panadería, seguramente, ¿no? No, pero sí, probablemente esa hubiera sido mi trayectoria profesional normal, ¿no? Pero desde el principio, a mí quien me indicó que no tenía que seguir el camino de mi padre fue mi madre, que no quería para nada que siguiera ese camino. Del error, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que las circunstancias eran distintas. Mi padre prácticamente no dormía y tenía que trabajar incluso sábado y domingo, entonces claro, mi madre odiaba ese tipo de situaciones y trató de que todos fuéramos otra cosa o nos buscáramos la vida de otra manera. Surgió la oportunidad de venir a trabajar a una entidad bancaria en Algeciras, y esto parecía el fin del mundo entonces, porque se tardaban 3 horas, 2 horas y media en llegar desde Málaga, desde Benalmádena hasta Algeciras. Hoy se hace en 1 hora y es escasa además, ¿no? Sí. Pero todo esto te va forjando en el camino, te va forjando en las relaciones, te va forjando cuando conoces gente, cuando conoces la idiosincrasia de los pueblos a donde vas, ¿no? Y yo en Algeciras encontré mi espacio natural, que considero que en el que me encuentro bastante cómodo, ¿no? Me llevo muy bien con la gente, sea del cariz político que sea. Los considero amigos más que otra cosa ya a estas alturas. Tengo muchos amigos en la zona, y eso en definitiva te va dando y te va forjando tu personalidad también, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y bueno, y mi familia se ha constituido aquí, se está establecido aquí, por lo tanto intentaré seguir aquí todo el tiempo que pueda. ¿Y cómo entras en el sector marítimo? Porque yo estaba trabajando en una entidad bancaria y el director de la entidad bancaria tomó un puesto de relevancia en la otra terminal de aquí y necesitaba un jefe de administración, entonces me llamó para que fuera a trabajar con él. O sea, el director financiero él
que era muy inteligente y siempre lo decía, porque decía, yo lo que necesito es coger o contratar gente que trabaje para mí, mientras que yo me dedico a pensar en estrategia. Digo, joder, pues esa clase de delegación me la perdí, porque parece que no estábamos, o no éramos suficientemente inteligentes como él en ese caso, ¿no? Y me dio la oportunidad de saltar al mundo marítimo, ¿no? Mundo marítimo que a través de, por cierto, el nombre es una persona de Algeciras, que es Ildefonso Gómez Pilares, que ahora por circunstancias vive en Madrid, pero que es natural de Algeciras. Y me dio la oportunidad de saltar al mundo marítimo, que yo no conocía absolutamente nada. Yo conocía el puerto únicamente de la lonja pesquera y ya está, no conocía nada más, ¿no? Pero me dio también la opción de crecer dentro de este mundo y de ir conociendo poco a poco lo que era, lo que representaba, lo que producía y lo que podía llegar a producir en ese entorno. Y bueno, he tenido la suerte de estar en proyectos que han representado y que están representando y que espero que sigan haciéndolo, un motor de inversión, de puestos de trabajo y de riqueza para la zona, ¿no? Al final ha sido gran parte de suerte. Y entonces, ahora que estás tú en la posición en la que en su día estaba tu madre y decías, no quiero que los míos se dediquen a lo que yo he visto en casa, ¿tú qué dirías en respecto a este sector marítimo? ¿Lo recomendarías o dirías, chicos, dedicaros a otra cosa? Mira, el sector marítimo ahora mismo es tan amplio, tiene tantas posibilidades de trabajo que yo el único consejo que puedo dar es a la juventud, sobre todo, preparación. Prepararse adecuadamente para poder competir. Y ya no estoy hablando ni de inteligencia artificial, ni estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que este mundo necesita verdaderos profesionales que se imbuyan en lo que es la labor diaria, la labor de atraer carga, de atraer experiencia, de atraer inteligencia, de atraer recursos de fuera para que esto realmente crezca, ¿no? Todo aquel que tenga la necesidad o que quiera buscarse la vida en este sector marítimo, a mí me gusta decir más que marítimo, el lado naviera y tierra, ¿no? O puerto con el puerto. ¿Por qué? Porque no todo es el buque. Claro. El buque es una parte que cada vez hay menos tripulantes, sin embargo en tierra necesitas mucha gente para poder dar el servicio a ese buque. Entonces, hay oportunidades de trabajo, va a seguir habiendo oportunidades de trabajo y esperemos que nosotros podamos contribuir a esa expansión del puerto con el proyecto que tenemos entre manos en este momento, ¿no? Y hablas entonces de que tú, antes de introducirte en el sector, lo que conocías era la lonja del puerto de Benalmádena, allí a comprar salmonetes de la zona, y cuando llegas por primera vez, ¿recuerdas esa primera vez ubicándote en el puerto de Algeciras? Esos primeros momentos, porque tiene que ser impresionante para, en aquella época, un joven Alonso llegar aquí y decir, ostras, esto era dicho, ¿no?, que era como el culo del mundo, se suele decir, y llegas al puerto y dices, esto tiene que causar impresión, ¿no? En aquel momento lo que funcionaba era la lonja pesquera y Sealand. Era lo único que estaba funcionando en el puerto y, bueno, y sí, la terminal de pasajeros, lógicamente, pues para el tráfico con Ceuta. Y siempre se veía que la ciudad estaba como a espaldas del puerto. Todavía hoy hay una parte de la población que cree que el puerto no produce lo suficiente y que debería de producir más. Pero creo que eso es un error, porque el puerto también es probable que sea culpa nuestra, que no hacemos la suficiente publicidad de nuestro producto, de lo que somos capaces de hacer, de lo que estamos haciendo para poder darle vida al pueblo, ¿no? Al pueblo me refiero y al campo de Gibraltar, ojo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la empresa aquí, a TTIA, nosotros comprábamos el 70% de nuestros consumibles fuera del campo de Gibraltar y solamente el 30% dentro del campo de Gibraltar o Andalucía. Entonces, llegamos o implementamos una estrategia, es en condiciones de igualdad, en calidad y en precio, preferimos lo local.
sobre todo porque el impacto económico que podemos producir en la zona es mucho mayor que si vas y lo compras en Madrid o en Barcelona o donde sea, que pasa desapercibido. Aquí no, aquí si lo haces a nivel local realmente tienes un impacto muy importante. Y eso le hemos dado la vuelta a esa situación y ahora mismo pues estaremos en un 60-40 o algo así a favor de la zona del campo de Gibraltar. Y me estoy refiriendo a todo, desde puestos de trabajo hasta compras de consumibles, repuestos, de todo esto. Entonces, todos estos son aspectos que las industrias que estamos en el campo de Gibraltar, que nos debemos de considerar casi como locales, debemos de tener esa mentalidad, porque una de nuestras obligaciones tendría que ser el desarrollo social. Y el desarrollo social viene a través de que la gente tenga trabajos aceptables, trabajo remunerado razonablemente y que la riqueza que esté creando las empresas se distribuya en la zona de influencia, que en este caso es el campo de Gibraltar. Y por ir terminando, algunas preguntas así sencillas, rápidas. ¿Podríamos decir que Alonso Luque es de los que miran el mar y se relajan o de los que solo vienen y lo hacen por trabajo? Solo lo ven como medio de trabajo. Desgraciadamente tengo que decir que yo cada vez que veo el mar y veo un barco, rápidamente lo estoy haciendo movimientos y rentabilidad. Está claro, el negocio es lo primero, sí señor. ¿Y tiene quizá Alonso algún barco favorito de los que hayan pasado por aquí, por esta terminal de TTIA? Uno, que es el HMM Algeciras, y por una sencilla razón, y es porque el día que se decidió en HMM construir el primer barco de 24.000 contenedores, resultó que yo estaba en Algeciras en ese momento, en Corea en ese momento, y hubo un debate acerca de cuál es el nombre que le vamos a poner al barco. Entonces, como el único representante europeo que estaba allí era yo, y habíamos tenido reuniones de trabajo y demás, me invitaron a la reunión, dice, bueno, oiga, sugerencias para el nombre del barco. Entonces, claro, yo rápidamente dije, Algeciras, yo ni pensaba que eso iba a ser el caso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que eso se ha convertido no solamente en el nombre del barco, sino en el nombre de la serie. La serie ahora mismo es Serie Algeciras, ¿no? Y eso es algo que realmente le tengo que deber a la empresa matriz de Corea, ¿no? O sea, que podemos decir que los buques más grandes que surcan los océanos hoy, que son esa serie de HMM, ¿no? Sí. La serie de Algeciras, el culpable es aquí el amigo Alonso, que estaba en la reunión. Yo no soy el culpable, lo que pasa es que eso fue una coincidencia en el tiempo, nada más. Qué bueno, sí, me acuerdo además la llegada de la Algeciras. Luego, lógicamente, eso hubo que elevarlo dentro de la compañía para que lo ratificara el CEO de la compañía, también el puerto de Algeciras hizo su trabajo, lógicamente, porque aquí esto no es solamente cuestión de una persona. El puerto de Algeciras está teniendo y está haciendo una labor comercial importantísima y se está haciendo notar por todo el mundo. Y en Asia está muy introducido. Qué bueno. Y muy introducido también en nuestra casa, en HMM, en Corea. Entonces, claro, lógicamente, cuando surge eso, pues no solamente porque surgiera porque yo estaba allí en ese momento, sino porque también el puerto de Algeciras había hecho sus deberes y había también empujado para que eso fuera así, ¿no? Dentro de esa casualidad de que estuvieras, al final se hace un estudio y dice, ¿no?, que todo lo que representa el puerto, ¿no? Efectivamente, que qué orgullo también entonces que cuando salga en la terna digan, oye, se llama Algeciras, pues se va uno de aquí con la sensación de decir, oye, el deber bien hecho, qué bueno. El único problema fue de que su primera escala inaugural en Europa no fue en Algeciras, pero por un problema de mal tiempo o algo así, entonces se derivó a Rotterdam, pero luego en el segundo viaje ya vino. Bueno, y si tuviera que elegir una canción para sonar cuando llega un megabuque, ¿qué pondría? Wow. Te voy a decir una que probablemente no tenga mucho sentido, ¿no? Pero hay una canción que me gusta mucho que es El extranjero. ¿De quién? El extranjero de Enrique Bunbury. Ah, Bunbury, claro, señor. Buen baño. Héroes del silencio. Y es porque tuvimos la suerte, junto con mi familia, de escucharlo en Buenos Aires y eso te removió. A mí me removió ese tema. Y cada vez que ves un barco que viene de fuera, viene del extranjero, claro, lógicamente, ¿no? Y tienes la sensación de que lo que viene ahí es porque lo producen otras personas que quizás sean españoles que están en otro lado del mundo. Entonces, bueno, de alguna manera eso te afecta de alguna manera, ¿no?
Bueno, al final tiene todo el sentido, pues yo creo que después, en agradecimiento de que el buque Algeciras, la chispa la haya generado Alonso, pues a lo mejor puedo poder proponer elevarlo, ¿no? La autoridad portuaria, que suene Bunbury, que sigue llenando estadios, el tío, qué mérito tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Pues yo creo que sí, que es una gran canción, y también terminamos con cada invitado, Alonso, haciéndole las preguntas típicas de también que nos diga para él, para ti en este caso, un libro de referencia, una película o serie y una comida. Bueno, la comida la tengo claro que es un asado argentino. ¿Cómo te tiras, eh? Básicamente porque me gusta bastante, ¿no? Aparte de la cocina de mi mujer, que también es de primer nivel, ¿no? Lo del libro, yo normalmente suelo leer bastantes libros. A mí no me gusta el libro electrónico y prefiero el libro que tú tocas, Papel. ¿no? Ay, ay. Que tú tocas, ¿no? Y en definitiva no tengo un libro de referencia para poder decir, bueno, he leído este libro y me ha impactado. No. Todos los libros yo creo que te van dando una cierta dosis de cultura, cierta dosis de pensamiento que te haga ver un poco las cosas de manera, aunque sean libros de... barco de vapor. ¿Cómo te diría? Tipo Reverte, que Reverte además me los he leído todos, además, ¿no? Y el Capitán Galatriste parece un reflejo de lo que uno le gustaría haber hecho en algún momento dado en el pasado, ¿no? Es decir, parecer que pasa de todo, pero resulta que estaba metido en todos los ajos, ¿no? Pues ya está. ¿Y entonces qué tienes ahí en la mesita de noche, ahora mismo? Ahora mismo tengo uno de Marina, de Juan Antonio Marina. ¿Se llama Juan Antonio Marina? Sí. Sí. Que básicamente es cómo eliminar la insensatez o la estupidez o algo parecido. Y la verdad que me está gustando bastante, ¿no? Pues la anotamos también. No sé exactamente el título ahora mismo, pero porque he empezado hace muy poco tiempo, ¿no? Pero lo tengo encima de la mesa, no de la mesilla, porque normalmente no leo porque acabo tan cansado que no tengo tiempo. Y nos falta película o serie. La película o serie, yo soy bastante, algunos van a decir bastante liviano, ¿no? Yo no me gustan las películas con profundidad, con mucho pensamiento. Yo necesito básico, algo, ¿no? Necesito algo que acción, mucha acción, y que realmente. Entonces soy muy dado a revisar o a revisitar o a revisualizar las series antiguas, ¿no? Entonces, el caso Bourne, sí. o algunas como ya lo del Imperio Perdido, como se llama eso de Indiana Jones, ya olvídate que de eso ya me quedo demasiado lejos eso, ¿no? Y ahora, eso sí, alguna serie española que en algún momento me ha atrapado, policíaca, y que bueno, que de vez en cuando lo veo, los casos de Laura o alguna desaparecida, ¿no? Pero vamos, poco tiempo para la televisión y poco tiempo para la lectura, desgraciadamente. Bueno, pues ya hemos conocido un poco más de la persona detrás del proyecto, que es lo que al final hacemos en este podcast. Proyecto del que no hemos hablado y que creo que puede ser interesante que la gente conozca también que el proyecto que tenemos ahora mismo, gracias a la iniciativa de los dos accionistas de la compañía, que son HMM y CMA, que es la línea naviera CMA-CGM, estamos trabajando intensamente para ponerlo en funcionamiento en un plazo máximo de 2 años, ¿no? Y yo creo que eso le va a dar también un empuje al puerto de Algeciras, un empuje al empleo, a la riqueza y al impacto económico para todo el campo de Gibraltar, ¿no? Entonces estamos diciendo eso, que además no quería dejar de preguntártelo también, y al final uno tiene tantas cosas y le van surgiendo que se pasa, ¿no? Pero hablamos del proyecto en concreto particular de TTI, de la situación del estrecho, que ya hemos ido comentando, y tú ahí vas a seguir jugando un rol protagonista, a ver si te va a pasar como Raúl, que llegan los mejores momentos de la selección y te va a tener aquí en el mejor momento, ¿no? Bueno, eso depende de mí al 50%. Hay otro 50% que depende de HMM y del Consejo de Administración y de CMA. Eso, digamos que eso está en constante discusión, ese tema. Pero vamos, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que
el proyecto se quede encarrilado, que el proyecto se quede de alguna manera estructurado y que tire para adelante y que se cumpla todo lo que está estipulado dentro de del mismo, ¿no? Con la ayuda de la autoridad portuaria, con la ayuda de los socios, seguro que se va a conseguir, ¿no? Porque creo que el equipo está trabajando muy bien junto con los expertos que cada una de las empresas nos ha puesto a nuestro servicio para ayudarnos a realizar este proyecto, y entiendo que va a ser un éxito, ¿no? Si yo estoy o no estoy, bueno, es básicamente lo de menos. A mí lo que me interesa es que el proyecto realmente salga adelante. Bueno, como dices que hay un 50% que depende de ti en ese aspecto, y tú me has dicho que tus comidas favoritas son, como hemos mencionado, los asaditos argentinos y la comida de tu mujer, te lo tendrás que seguir pensando. Entonces será buen momento para llevarte a tu mujer a Arrozante, que es el restaurante de arroz que se llama la Casa del Arroz, que está en Occidental Banús, en Puerto Banús, en el Hotel Occidental, y nosotros a nuestros invitados pues siempre le ofrecemos la oportunidad de que vaya con alguien, así que te animo a lo mejor que te vayas con tu mujer, y es un buen momento para pensar en ese 50%, ¿no, Alonso? Así, bueno, pues invitación recibida. Claro, hombre, invitación recibida, como es lógico, porque es un placer que historias como la vuestra como la tuya, sean contadas aquí en este podcast de Más que Negocios. Por eso te damos las gracias, Alonso, de nuevo, por en este caso tu invitación a tu casa, que ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por la oportunidad, y espero que sea interesante para la gente poder escuchar un poco más de lo que hacemos diariamente aquí y del impacto que estamos teniendo, o que creo que estamos teniendo en la economía local y regional también, ¿no? Porque no hay que olvidarse que la región, el presidente de la región estuvo aquí el año pasado para el mensaje fin de año, o sea, eso es un matiz importante, ¿no? Y que junto con la autoridad portuaria, que es el motor principal del puerto, estamos trabajando bastante a gusto y con bastantes ganas para poder hacer que el proyecto realmente sea un éxito, ¿no? Y que así sea, pues ya lo han oído, es la voz autorizada de Alonso Luque, el CEO de TTIA, contándonos un poco los prolegómenos, cómo vive este puerto que nunca duerme, este maravilloso puerto de Algeciras, enclavado en este entorno increíble como es el Estrecho de Gibraltar, la bahía, y nosotros, como siempre, buscamos en este podcast acercarles las mejores historias de las personas detrás de las empresas. Ha sido Alonso Luque en este capítulo 26 de Más que Negocios. Como siempre, a ustedes gracias por estar ahí, y nos vemos en otro capítulo la semana que viene.